Hola, en esta clase vamos a ver derivadas. La derivada, ya les escribí ahí la definición, es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Qué significa eso? Pues dada una curva, la que sea, digamos esa. Esa pues está dada por una función f de x. Y en un punto, digamos aquí, podemos trazar la recta tangente. La recta tangente es la que solamente va a tocar en un solo punto a toda la curva. Entonces la recta tangente pues sería esta que está aquí. En este punto la recta tangente sería esta de acá. En este punto sería esta de aquí. Bueno, más pegadita, pero así. O sea, esa es la recta tangente, la que va tocando a la recta en un solo punto. A la curva, perdón, en un solo punto. Y la derivada es la pendiente de esa recta. O sea, en este punto, esta recta pues tiene una cierta pendiente, ¿no? No sabemos cuál, pero es una pendiente m. Y entonces eso significa que si este punto, aquí tenemos nuestro plano, si ese punto es x0, entonces la derivada se expresa con esta comita. La derivada evaluada en ese punto x0 va a ser la pendiente de esta recta que está aquí. Eso es lo que significa. Entonces, si la derivada es positiva, pues quiere decir que tenemos una pendiente de esta manera, ¿no? Creciente. Y si la derivada es negativa, pues tenemos una pendiente al revés. Si la derivada es 0, recuerden que entonces es porque la pendiente es horizontal. Por ejemplo, aquí en este punto, la tangente sería esa. Tendría derivada 0. Aquí sería una derivada positiva. Acá sería una derivada negativa. Y así sucesivamente en toda la curva. La derivada nos sirve para encontrar máximos y mínimos, o sea, es decir, para encontrar los puntos extremos de una curva. ¿De qué manera? Voy a volverla a dibujar. Aquí, este sería un máximo local. ¿Por qué local? Pues porque la curva se va hasta infinito, ¿no? O sea, crece, crece. Entonces no tiene máximo global, pero local sí. Y lo mismo aquí. Este punto sería un mínimo local. No es global porque se va a infinito por el lado izquierdo, pero en esa vecindad, pues es un mínimo. Entonces, aquí la recta tangente, o sea, la derivada en esos dos puntos va a ser 0. F' en este es x0 y este es x1 va a ser 0, igual que la derivada en el otro punto. Es decir, todos los puntos donde la derivada sea 0 son candidatos a ser mínimos o máximos. Pero también podrían ser un punto silla. Un punto silla es un punto en donde cambia, en donde la tangente cambia. O sea, aquí en esta curva, con color para que se vea mejor, la pendiente va así, ¿no? Así, 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 o sea, va creciendo y luego cambia. Entonces aquí en este punto, este se le llama punto silla, porque la curva cambia de concavidad. O sea, cuando las curvas están así, hacia abajo, que tienen o sea, que están así, esa se le llama cóncava. Es una curva cóncava. Y la que está así, como sonrisa, es una curva convexa. Entonces aquí, esta mitad de acá es cóncava, ¿no? Y la otra mitad es convexa, porque es como la mitad de una sonrisa. Entonces, como cambió de cóncava a convexa, ese punto de en medio en donde cambia se le llama punto silla. Y ahí la pendiente también va a ser 0. Entonces, todos los puntos en donde la derivada sea 0 son o máximos, o mínimos, o punto silla. Y así es como vamos a encontrar los puntos extremos de una función. Vamos a ver ejemplos, obviamente, y vamos a ver cómo derivar. La definición formal de derivada está dada por límites. O sea, la derivada de la función f en x es el límite cuando h tiende a 0
de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición formal. La explicación pues es un poco larga, o sea, si quieren pues me dicen y a lo mejor en la sesión de dudas o después pues les puedo decir, pero pues o sea, es más engorroso hacerlo por la definición formal y entonces lo que vamos a usar pues son puras fórmulas de derivación, o sea, ya están dadas, ya no tienen que hacer todo el límite y todo eso, nada más es para que la conozcan. Vamos a comenzar con las derivadas principales. Primero, la derivada de una constante. Una constante, pues ya saben, es cualquier número, 1, 2, 500, el que quieran. La derivada de una constante es 0. O sea, por ejemplo, si su función es la constante 2, entonces la derivada de 2 es 0, y así de cualquier número. Luego la derivada de una x solita sin exponente que le acompañe un número va a ser ese número. O sea, si su función es 2x, x está solita, no tiene exponente. Entonces la derivada es el número que la acompaña, que es 2. Si su función fuera menos 3x, entonces la derivada va a ser el número que la acompaña, que es menos 3, o sea, con todo y el signo. Si la función es un cuarto de x, de nuevo x está solita, no tiene exponente, entonces es el número que la acompaña, que es un cuarto. La siguiente es la derivada de de x a un exponente. Entonces la derivada de eso es bajo el exponente, repito, y le resto 1. O sea, bueno, a mí en la prepa me la enseñaban como bajo, repito, n menos 1. Y esto se refiere, o sea, que bajas el exponente, repites la x y luego le restas 1. Por ejemplo, si su función es x cuadrada, es una x, pero está al cuadrado, tiene un exponente. Entonces la derivada va a ser bajo el exponente, que es 2, repito la x y luego al exponente le resto 1, o sea, 2 menos 1. Eso nos queda 2 a la x, 2x, perdón, porque 2 menos 1 es 1 y pues exponente 1 así se queda. Otro ejemplo, x cúbica. Entonces la derivada es bajo el exponente 3. Repito la x y luego le resto 1. 3 menos 1. Entonces esto queda 3 por x cuadrada. Si le estuviera acompañando un número, 2x cuadrada. Entonces, primero copiamos el número. Y aquí adentro ponemos la derivada. La derivada de x cuadrada es bajo el exponente, repito la x y le resto 1, 2 menos 1. Y eso nos queda 2 por 2, multiplicamos los números, 4. Y x va a quedar a la 1, entonces la derivada es 4x. Si tuvieran menos 3x cuarta, entonces primero copian el número y luego derivan. La derivada de x cuarta es bajo el 4x y le resto 1, nos va a quedar al cubo. Y luego ya nada más multiplicamos 3 por 4, 12, x cúbica. Si tuviéramos una fracción, es exactamente lo mismo, o sea, un medio de x cúbica. Derivamos. Primero ponemos el número y luego adentro la derivada. Derivada de x cúbica es bajo el 3, repito, 3 menos 1, 2. Y luego multiplico 3 por un medio, pues son 3 medios por x cuadrada. Esas son como las derivadas básicas que se van a encontrar, la de una constante, la de una constante por una x y la de una x con un exponente. Ahora, si tienen dos funciones, o sea, f
más g y quieren derivar, lo que hacen es que derivan primero la f, ponen el signo y luego derivan la g. Y lo mismo pasa si tuvieran una resta. O sea, si quieren derivar esta resta, entonces primero derivan la f, ponen el signo correspondiente y la g. Y esto aplica para cualquier número de sumandos. O sea, si tuvieran f más g menos h y quieren derivar esto, pues es la derivada de f, luego el signo, más. Luego la derivada de g, el signo, que es menos, y la derivada de h. Vamos a ver ejemplos de eso. O sea, si tuvieran que su función es x cuadrada más x. Entonces ahí tienen una suma. El primer sumando es una x cuadrada y el segundo sumando es una x solita. Entonces para derivar esto, primero, pues la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrada? Bajo el 2x y le resto 1. Luego copiamos el signo. ¿Cuánto es la derivada de x? A x, ¿qué número le acompaña? Le acompaña 1 y esa va a ser la derivada. Otro ejemplo. X cúbica más 2x cuadrada menos x. Entonces, derivada. El primer término es x cúbica. ¿Cuánto es la derivada de x cúbica? Bajo el exponente, copio la x y le resto 1. Luego tenemos un signo más. El siguiente término es 2x cuadrada. Ponemos el 2 y la derivada. Derivada de x cuadrada es 2x. Luego tenemos un menos. Ponemos el menos y el último término es una x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Y ya nada más hacemos las cuentas. 3x cuadrada más 2 por 2, 4x menos 1. Entonces lo único que tienen que hacer, o sea, si se dan cuenta, esto es un polinomio. Entonces para derivar polinomios, pues van haciendo término por término por término por término y nada más copian el signo. Y esto aplica para cualquier tipo de funciones. O sea, si tuvieran, en otros videos los vamos a ver, pero si tuvieran, no sé, por ejemplo, logaritmo más aquí una exponencial más x cuadrada, pues así, primero derivan este, luego derivan el otro y nada más van dejando los signos correspondientes. Y ya nada más vamos a ver tres últimos ejemplos. En el primero la función es 3x cuadrada más 2x menos 7. Vamos a derivar. El primer término es 3x cuadrada. Ponemos el 3, derivada de x cuadrada, 2x. Bajo el 2 y le resto 1 al exponente. Ponemos el signo más. Segundo término, 2x. Como x no tiene exponente, entonces la derivada es el número que lo acompaña, que es un 2. Y ponemos luego el menos. La derivada de 7, que es un número solito, recordemos que la derivada de cualquier constante, 0. Y ya nada más resolvemos. 3 por 2, 6x. Luego tenemos un más 2 y un menos 0, que pues no se pone. Y esta sería la derivada. Del segundo ejemplo. 8x cúbica menos 9x más 3. Primer término, 8x cúbica. Ponemos el 8 y derivada de x cúbica bajo el 3 y le resto 1. Luego hay un menos. Derivada de 9x, x no tiene exponente, así que es el número que la acompaña. Y la derivada de más 3 va a ser 0, así que ya nos la podemos ahorrar, ya no la pondríamos aquí. Y ya nada más resolvemos. 8 por 3, 24x cuadrada menos 9. Y esa es la respuesta. Último ejemplo. Menos 2x cúbica más un tercio de x cuadrada menos 7x. Primer término, menos 2x cúbica. Ponemos el menos 2 y la derivada de x cúbica es 3x y al cuadrado porque le restamos 1. Luego tenemos un signo más. Tenemos un tercio de x cuadrada. Ponemos el número y aquí adentro la derivada. Derivada de x cuadrada bajo el 2 y le resto 1 al exponente.
luego tenemos un menos y 7x. X no tiene exponente, así que su derivada es 7. Y ya nada más hacemos cuentas. Menos 2 por 3, menos 6x cuadrada, 1/3 por 2, más 2/3 de x y menos 7. Y este sería el resultado.